Buenas tardes y bienvenidos a la charla Inteligencia y Convivencia, una perspectiva cognitivo-social. Soy Luz Dari Sarmiento Monroy, representante comercial en Colombia. Nos acompaña también Luisa Fernanda Ocampo, nuestra coach pedagógica, quien moderará las preguntas que ustedes han remitido a nuestros correos y en el chat de hoy. Buenas tardes, Luisa. Muy buenas tardes a todos. Editorial Limusa y Grupo Noriega Editores de Colombia viene brindando a través de esta sala una serie de charlas sobre cómo apoyar a los estudiantes en esta nueva educación en línea con inteligencia emocional, acompañadas por la licenciada Olivia Caballero Santibáñez, reconocida especialista en educación y terapeuta en neurodesarrollo y optometría funcional de México, quien ha desarrollado programas para las habilidades del pensamiento, aprendizaje dinámico de las matemáticas, estimulando siempre la inteligencia emocional. Con ustedes, la licenciada Olivia Caballero. Bien pueda, licenciada. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sala, que ahora nos vemos en salas. Yo creo que esta es una oportunidad que hemos tenido. A mí me agrada muchísimo que podemos convivir de manera mucho más continua para hacer estos conversatorios, estas pláticas, las ponencias, porque bueno, al final de cuentas es un intercambio de lo que está sucediendo en el día a día con nuestros niños. Todas somos docentes, o la mayor parte de los que estamos conectados estamos en la docencia o tenemos algo que ver con la educación, ya sea que seamos padres de familia, ya sea que estemos dentro de lo que sería la parte pedagógica, la parte directiva o hasta la parte comercial, ¿no? Que nos interesa saber sobre lo que sucede ahora. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia y la convivencia. Muchas veces pensamos, y podemos ver casos impresionantes con relación a estos aspectos, que muchas veces la inteligencia no solamente está considerada en un proceso cognitivo, ¿no? La inteligencia viene a ser un proceso también integral en el ser humano, que esto es algo muy importante. Tenemos casos de personas son muy inteligentes, superdotados, podríamos decir. Tenemos el caso de Bill Gates, por ejemplo, que tiene una inteligencia que sale fuera de lo extraordinario, pero no ve como relevante la interacción social, ¿sí? Entonces decimos, ¿qué casos podemos tener, ¿no? Alguien que trabaja mucho sobre la conservación del planeta, pero no sobre la conservación de los seres humanos. Entonces, es algo contradictorio. Por eso, esta charla del día de hoy, ¿no? O sea, ¿qué relación tiene la inteligencia con la convivencia, ¿no? O sea, somos seres sociales y eso es algo muy, muy importante porque muchos de los aprendizajes que nosotros llevamos a cabo en el día a día los aprendemos a partir de la convivencia. Y en este nuevo entorno virtual decimos, ¿qué vamos a hacer con este aspecto? Algo que nosotros tenemos que ir trabajando, es algo sobre lo que vamos a hablar en esta charla y que quiero resaltar que es un aspecto muy, muy importante. Hablamos siempre de que alguien es inteligente cuando puede resolver de forma rápida, sobre todo en el contexto escolar, pues puede resolver problemas o es muy rápido, es rápido y acertado en las respuestas que da y decimos que es inteligente, pero tenemos que considerar que la inteligencia es un constructo no único, ¿sí? Y este constructo, bueno, viene dotado de diferentes áreas o aspectos. Decimos la convivencia, inteligencia y convivencia desde una perspectiva cognitivo-social. Entonces, vamos a ver que vamos a regresar nuevamente a las funciones ejecutivas. Vamos a ver también la diferencia entre las funciones ejecutivas y cognitivas y también la parte de la cognición social. Son tres procesos o son tres constructos completamente diferentes, pero vinculados entre sí. Decimos, bueno, se puede ser inteligente en cierto aspecto y no inteligente en otro.
cada quien tiene un potencial distinto. Pero sí necesitamos relacionar, por ejemplo, que las funciones ejecutivas pues van a ser un aspecto relevante en el desarrollo de los procesos de la convivencia social, en el desarrollo de las habilidades sociales y de las habilidades emocionales. Porque mucho del proceso cognitivo social se da a partir de esta convivencia. De hecho, se da en esta convivencia. Y en esta convivencia pues entra también el constructo emocional. Y en este constructo emocional pues todos nos movemos, ¿no? Hablábamos en la primera charla de que no habíamos caído en cuenta de lo que estaba significando la crisis que había generado la pandemia, la crisis psicológica, ¿no? La incertidumbre que genera esta situación, el no conocer al enemigo, el no saber en qué momento entra en nuestra casa, esta incertidumbre genera en nuestro cerebro una serie de cambios o de cambios químicos que generan la ansiedad, la depresión, el miedo, la angustia, y modifica también nuestros procesos cognitivos y nuestros procesos cognitivos sociales, ¿sí? Porque es la forma en la que nosotros nos vamos a ir relacionando. Hablaba hoy en la mañana, tuve otro curso con docentes de primaria y de preescolar, y me decían, es que no sabemos cómo le vamos a hacer para establecer el vínculo con los niños. O sea, ¿qué vamos a hacer para el vínculo? Tenemos que recordar que en la escuela, pues es este entorno donde el niño aprende mucho de los procesos cognitivos sociales. Los primeros procesos cognitivos sociales los aprende el niño en casa. Y los aprende a través, desde que nace, ¿sí? Desde los primeros meses de vida, la interacción que la madre o el cuidador principal realiza con el bebé, empieza a formar ese constructo social, ¿sí? Esa parte del ver la gesticulación, de ver a la persona, de sentirla, de olerla, porque el recién nacido utiliza todos sus sentidos. De hecho, todos utilizamos todos nuestros sentidos porque procesamos la información del medio ambiente. Entonces, en ese momento no está utilizando las funciones ejecutivas, pero lo que está usando son procesos cognitivos. Entonces, vamos a hablar de la diferencia entre las funciones ejecutivas, las funciones cognitivas y la cognición social. Cómo estas se van vinculando y tenemos que trabajar en todos los aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros con el programa de cognitiva trabajamos mucho el aspecto del procesamiento de la información, que va muy dirigido a las funciones cognitivas, ¿no? Pero dentro de las funciones cognitivas, sabemos que quien va a dirigir esas funciones cognitivas, pues van a ser las funciones ejecutivas. Entonces, para que no hable yo como periquito y nos vayamos entendiendo, vamos a ver qué es una, qué es otra, y si no tengo una, qué sucede con la otra, y viceversa. Entonces, vamos a empezar por qué es una función cognitiva, ¿no? Las funciones cognitivas van sobre este procesamiento de la información y sobre el control que se tiene sobre los procesos cognitivos, ¿sí? Las funciones cognitivas van a ir a ese proceso de apropiamiento de la información. Es donde generamos los conceptos y donde vamos a utilizar todos esos conceptos.
¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos visualizar que es una función cognitiva y que va involucrada? Disculpen, la señal en México está un poquito complicada por lo que vemos. Mil excusas. Mientras se reconecta la licenciada Olivia, yo les invitaría, por este mismo inconveniente de señal, de pronto a cerrar sus cámaras, así como tenemos cerrados los micrófonos. Gracias a todos. Vamos a ver si así mejora la comunicación. Mientras tanto, ustedes pueden colocar sus inquietudes para manifestarlas en la sesión de preguntas a la licenciada Olivia Caballero sobre el tema en la charla. Un minuto, ya estamos reconectando con la licenciada. Bueno, en tanto la licenciada Olivia Caballero restablece su conexión a través de la plataforma, queremos recordarles a todos pues, la creación de este espacio de diálogo y de discusión para la promoción del conocimiento y del desarrollo de habilidades pedagógicas que en este momento pues necesitamos hacer uso todos en mayor o menor medida para adaptarnos a los procesos y los desafíos que este cambio en los procesos pedagógicos y en el diario vivir pues nos han venido trayendo. Les agradecemos muchísimo, encontramos que se encuentran conectados varias personas que ya nos vienen acompañando desde sesiones anteriores y les agradecemos. Estamos muy complacidos con su asistencia y esperamos contar con su apoyo para la difusión de esta información. Esta grabación va a quedar colgada en la página web del Facebook de la oficina de la editorial aquí en Colombia y pues contamos con la transmisión en línea. Reiteramos nuestro interés en contar con sus preguntas, inquietudes. Realmente las personas que ya han conocido algo sobre el proceso, los procesos ejecutivos que estaba mencionando la licenciada, espectacular que puedan compartir sus experiencias y sobre eso también poder discutir en la sesión de preguntas. Para el señor Juan Diego Otálvaro, sí puedes ir registrando las preguntas en el chat. Se van a consignar y en el momento de la discusión y de responder las preguntas se tendrán en cuenta. Igual para quienes nos están viendo desde el Facebook Live, pueden registrar sus preguntas y en el debido momento pues les estaremos citando a cada uno. Vale, gracias. ¿Me escuchan? Bienvenida, claro que sí. Claro que sí. Una disculpa, pero ya ven que cuando estamos en directo suelen pasar estas cosas. Bueno, ya hasta se me olvidó de qué se estaba hablando. Bueno, estaba yo hablando de las funciones cognitivas.
Ejecutivas. Les decía yo que cuando nos enfrentamos a un problema, las funciones cognitivas, estábamos sobre las funciones cognitivas, que decíamos que no es lo mismo las funciones cognitivas que las funciones ejecutivas. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es la diferencia entre unas y otras, porque a partir de estas vamos a entender qué sucede cuando perdemos unas, ¿sí? O qué sucede cuando perdemos otras. Les comentaba yo que las funciones cognitivas pues es todo ese procesamiento de información que hace nuestro cerebro a través de los sentidos y va formando diferentes conceptos, ¿sí? Entonces va a generar procesos cognitivos de apropiación de la información y también metacognitivos, de saber cómo hicimos o cómo llegamos a esos procesos. Para poner un ejemplo, nosotros nos enfrentamos a un problema y las funciones cognitivas localizan que ese es un problema, ¿sí? Y saca la caja de herramientas y tiene ahí la caja de herramientas, ¿sí? Que serían todas las herramientas mentales que el ser humano va desarrollando cada vez que se enfrenta a diferentes situaciones y que las puede ir utilizando para diferentes situaciones, ¿no? Pero quien va a dirigir cómo resolver ese problema, cómo utilizar esa caja de herramientas, qué herramientas sacar primero, qué herramientas sacar después, cómo ir modificando las conductas y los comportamientos para resolver ese problema, las funciones ejecutivas. ¿Sí? Entonces, las funciones ejecutivas van a dirigir todas las funciones cognitivas, ¿sí? Entonces, las funciones ejecutivas van a tener un rol muy importante también en los procesos de la cognición social, los procesos de la apropiación de estos entornos en los que desarrollamos las diferentes habilidades sociales. Entonces, ya tenemos claro qué son las funciones cognitivas. Ahora vamos a decir, las funciones ejecutivas ya sabemos que son las que van a dirigir las acciones, ¿sí? Van a llevarnos a la planificación, al control de impulsos, a adaptar nuestras conductas, a buscar nuevas respuestas, Bueno, la señal sigue bastante difícil en México. No sé si hay más personas conectadas ahorita de México. Creería que sí, pero Sí, les habemos agradezco. más y al parecer hay tormenta. Ah, es con... uy, no, pues a la naturaleza sí no le podemos estar corrigiendo nada. Estamos en sus manos literalmente. Gracias por eso. En ese caso, los invito para que sigan registrando sus inquietudes. Aprovecharemos el momentito que nos hable la licenciada para iniciar la sesión de preguntas. Y nos apoyamos también con Luisa Fernanda, nuestra coach. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Señor tardes. Otmar. Yo soy Juan Diego. Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bien. Pues, mientras tanto, quisiera dejar una pregunta en el aire. Yo soy Juan Diego Tálvaro Grajales, docente y gestor de paz del Colegio Ciudad Patio Bonito, Bogotá, Colombia. Ah, ok. Y estaba pensando un poco, escuchando a la licenciada sobre el tema de la inteligencia. Y mi pregunta va por la siguiente línea. Convivencia e inteligencia, lo siento, pero parecen no ir de la mano. Pero es algo positivo, fíjense. ¿Por qué?
El niño, generalmente, lo hablo como educador y como gestor, el niño en el colegio, generalmente el más juicioso, el más, no sé si me haga entender la palabra juicioso en el salón, el más juiciosito en clase, pues por lo general no es que sea el más inteligente, no sé, son cuestiones. El más calladito, el de la esquinita y demás. Y pasa lo contrario, el niño este que es inquieto, hiperactivo, que no lo doma es nadie, que en convivencia cero, pero perdonen comillas, es el más pilo en muchas cosas. Y es donde con este niño inquieto, que muchas veces son los que yo prefiero y traigo en mi oficina todos los días, digo, hombre, inteligencia y convivencia, ¿cómo manejarlos? Por ahí va el asunto, no sé si me haga entender. Gracias. Bueno, perdón, ¿y cuál sería la pregunta? La pregunta sería, ¿qué técnicas, qué herramientas, qué claves necesitaría para explotar, si se podría decir así, a este niño que es muy inquieto, pero es muy inteligente, y al mismo tiempo saber llevar a este niño que es juiciosito, que está allí siempre en su puesto y es disciplinado, pero no siempre, perdonen, es el más inteligente. No quiero decir lo contrario, pero veo esas dos posturas. No sé si de pronto me enredo mucho para preguntarles, pero busco No, en está bien. las herramientas como para hacer trabajar precisamente con estos niños. En particular, el que la disciplina no es lo suyo, pero es muy inteligente, créanme. Estos niños inquietos es de saberlos aprovechar. Gracias. A usted. Muchísimas gracias, profesora Tálvaro. Luisa Fernanda, ¿nos puedes apoyar mientras tanto, por favor? Ya ando por aquí, ¿sí se me escucha? Sí, señora. Sí, señora. Ya, ya escuché la pregunta del Ay, profesor, muy bien. interesante. Perdón nuevamente, pero ya ven, sí escuchaba la pregunta del profesor y para eso vamos. De hecho, por eso es hablar de las funciones ejecutivas como un constructo, de las funciones cognitivas como otro constructo, porque el niño que es muy inteligente tiene muy claras las funciones cognitivas. ¿Sí? O sea, sabe manejar la información, sabe dar respuestas rápidas y eficientes a la información y a las situaciones que se le plantean. Aparte dijéramos, de la convivencia, lo que nosotros llamaríamos esta cognición social, sí que a lo mejor no es capaz de esperar su turno. Voy a apagar mi cámara para ver si así no es capaz de esperar su turno. El niño que no es capaz de esperar su turno, que es demasiado inquieto, que hacemos la pregunta e inmediatamente responde y responde bien, responde de manera adecuada. Les digo, tiene una función cognitiva muy buena, tiene un buen nivel de procesamiento de la información y bien adquiridos los procesos cognitivos. Aquí lo que estarían fallando serían las funciones ejecutivas, sí, porque decimos, es que es muy inquieto, salta de un lado a otro, pero ¿sí? Ahora, si no puede respetar los turnos y le genera conflicto con sus compañeros, porque hay veces que decimos, es que tenemos niños muy sinceros, dicen lo que sienten y lo que piensan. Entonces, ahí estaríamos hablando de los niños que tienen un problema con la cognición social, con estos procesos cognitivos sociales, porque ahí tengo que interpretar, ¿sí?, las respuestas de los demás, mis propias respuestas, para generar, para que logremos que el niño pueda generar, ¿sí?, intenciones de comportamiento adecuado. Muchas veces decimos socialmente adecuados, pero socialmente adecuados son, dijéramos, los elementos de convivencia que nos permiten interactuar de manera en la que podemos reconocer al otro y reconocernos a nosotros mismos, ¿sí? Les decía yo, estos niños muy inteligentes de respuestas rápidas, pero que saltan de un lado a otro y que son aparentemente muy sinceros, pues tengo la cognición social en muy buen estado, pero tengo una deficiencia en las funciones ejecutivas
perdón, en el funcionamiento cognitivo, pero tengo un área de oportunidad en las funciones ejecutivas y también en el área de cognición social. Porque a final de cuentas, quien rige estos aspectos cognitivos, sociales y emocionales son las funciones ejecutivas. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con este tipo de niños, ¿no? Este tipo de niños que todos los niños son inteligentes, todos somos inteligentes. El profesor hablaba de los niños que son muy juiciosos. El ser juicioso, el ser muy precavido, el ser muy calladito y que aparentemente pues no da respuestas muy acertadas o que se equivoca constantemente, podemos entender que ahí las funciones cognitivas son las que están fallando. Tendríamos que decir qué funciones cognitivas son las que están siendo deficientes para llevarlo a buenos niveles de funciones cognitivas. ¿Qué es una función cognitiva? Por ejemplo, podemos mencionar que la parte de la percepción es una de las funciones cognitivas, la memoria es otra, la cognición como tal, la solución de problemas y la creatividad. Son 5 procesos cognitivos, ¿sí? En alguno de estos debo de tener alguna deficiencia que me impide la eficiencia, ¿sí? O el ser asertivo. Que sería el niño juicioso, que no es respondón, que espera su turno y demás, tiene un proceso cognitivo social adecuado porque es capaz de interpretar la cara del docente, la postura del docente, de los compañeros, y entonces saber en qué momentos actuar o no actuar, ¿sí? Por eso decimos es muy juicioso, pero lo que está haciendo es que ese niño ya una adecuada interacción social. Hay aquellos que se mantienen siempre como satélites, ¿no? Primero observan todo y hasta que se sienten seguros participan. Estaríamos hablando también de otros aspectos de la cognición social. Este niño, que es muy inteligente pero muy inquieto, vamos a ver que tiene fallos, por ejemplo, en el control inhibitorio, porque no es capaz de detener la impulsividad como para ir teniendo un adecuado procesamiento cognitivo social, ¿sí? Y entonces interrumpe y se atropella o atropella a otros al hablar o se atropella él mismo, ¿no? Muchas veces se confunde. ¿Por qué? Porque aquí lo que está fallando, por ejemplo, sería esta parte del control inhibitorio, el control de los impulsos. Entonces, para hablar del control inhibitorio, para desarrollar la capacidad que tenemos los seres humanos de trabajar esta función ejecutiva del control inhibitorio, tendremos que hacer muchas actividades motoras en las que haya movimiento, ¿sí? Dinámico y estático. Dinámico y estático. O procesos de autocontrol, pararnos en un pie, por ejemplo, ¿no? Y no se vale agarrarse de nada y poderse sostener 5 segundos en un pie, cambiar de pie, ¿sí? La postura, por ejemplo, de garza, ¿sí? Actividades de yoga también son muy buenas para estos niños que tienen una impulsividad rampante constante, ¿no? La postura, por ejemplo, de la serpiente, ¿no? Entonces, podemos tener tarjetas con relación a diferentes posturas y el niño tendrá que imitar esas posturas. No necesariamente son las de yoga, podemos hacer la imitación nosotros a partir de la pantalla. Podemos ponernos el dedo índice, quienes tengan la cámara abierta, pongan su dedo índice de la mano izquierda en la derecha. ¿Quién pudo seguir la instrucción? No veo. Dedo índice de la mano izquierda en la ceja derecha. ¿Sí? Y me toco la barbilla. Luego hago el cambio. Hago el cambio. Dedo índice, voy a prender la cámara. Un momento, espero que esto no me saque. ¿Sí? Para que observe. ¿Sí? Que serían algunas de las actividades que podemos hacer sobre la parte del control inhibitorio. Entonces, creo
que no me está dejando activar la cámara. No, y es un Entonces, riesgo, para que se no le me corta. saque, la voy a desactivar. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer diferentes actividades motoras que lleven al niño a los procesos de autorregulación. Otra de las actividades que podemos poner en pantalla es en las... Sí, ya no se me corta, ya me escucho. Entrecortada se le escucha. Gracias por sus preguntas en el chat. Les recomiendo a quienes no han colocado sus datos manifestarnos quién hace la pregunta, bueno, de qué institución y la institución en qué país está ubicada. Bueno, el tema de la tormenta en México está como complicado. Realmente en las conferencias que hemos estado realizando es la primera que nos está ocurriendo esto desde la conexión de la licenciada Olivia. Entonces sí veo que está el ambiente un poco pesado allí. Ok, gracias. Va. Aló, Olivia, buenas tardes, te escuchamos. Gracias. Bueno, como les comentaba, ahora sí me escuchan. ¿Quién me hace con el dedo sí? ¿Sí me escuchan? Sí, Ah, ok, perfecto, muy bien. Entonces les comentaba yo que este tipo de niños que son muy inteligentes, que tienen un procesamiento de la información muy rápido, pero tienen poco control de sus impulsos, pues lo que están fallando son las funciones ejecutivas, principalmente pues lo que es el control inhibitorio. Entonces necesitamos hacer actividades motoras que lo lleven a la planeación de la ejecución de las actividades motoras. Esta parte de la instrucción que yo les daba, ¿no? Dedo índice de la mano izquierda sobre la ceja derecha y el dedo índice de la mano derecha en la barbilla. Y después hacemos el cambio. Muchas de las actividades que las llamamos como gimnasia cerebral, ¿sí? La gimnasia cerebral va enfocada a lo que serían las funciones ejecutivas, porque nos llevan al control de los movimientos a partir de una planeación previa. Entonces, ahí es donde me hago consciente de mi propio cuerpo. Entonces, puedo yo hacer actividades de ritmo, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir yo 3 palmadas continuas, un silencio, una palmada, un silencio, 3 palmadas continuas. Y la digo como instrucción, y ahora a la cuenta de 3 la realizamos, ¿sí? Entonces, los niños tendrán que realizar estas actividades que me van a ayudar a ese control inhibitorio. Y puedo yo ir cambiando las instrucciones para que esas instrucciones vayan teniendo el niño la capacidad de recordar la nueva instrucción. Entonces, a veces utilizo los aplausos o que golpeen la mano derecha sobre la mesa 2 veces, la mano izquierda 1 vez y luego una palmada, ¿sí? 3 veces, 4 veces, luego lo pido que lo hagan a un ritmo más lento, a un ritmo más rápido, ¿sí? Después marco yo el ritmo y lo que estoy haciendo, estas actividades motoras me van a llevar al manejo del control inhibitorio. Porque con estas actividades también voy a estar reforzando lo que es la flexibilidad cognitiva, que sería el cambiar diferentes conductas y comportamientos. Tengo que seguir a todos, tengo que escuchar a los demás para poder yo estar dentro de este aspecto y dentro de esta rutina con la que estoy trabajando, y me va a llevar también a que el niño vaya empezando a desarrollar esta parte de interpretar las conductas y las respuestas de otros. Porque muchas veces el niño que es inteligente en función cognitiva suele no serlo, suele tener los fallos en las funciones ejecutivas y en las funciones de cognición social.
¿Sí? ¿Más o menos quedó resuelta su pregunta, profesor? Olivia, pero nos generan otra inquietud que nos expone uno de nuestros asistentes a la sala de parte de la profesora Inés Álvarez, y es que entonces es diferente funciones cognitivas y procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son parte de la función cognitiva, ¿sí? La función cognitiva sería el todo, ¿sí? Y los procesos cognitivos son los que componen esta función cognitiva. Entonces voy a tener tres aspectos diferentes o tres constructos. Las funciones ejecutivas que van a dirigir a las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas van a estar compuestas de procesos cognitivos, ¿sí? Y el tercer constructo va a ser la cognición social, que es también una serie de procesos, así como las funciones cognitivas son procesos, la cognición social también es una serie de procesos que nos llevan a percibir, a evaluar, a responder ante diferentes situaciones de interacción social, ¿sí? No solamente ver nuestras respuestas, sino también ver las opiniones de los otros, las creencias de los otros o las intenciones de los otros, para que así nosotros podamos construir representaciones sobre las relaciones sociales de nosotros mismos y con los demás. Es un poquito complicado, pero si lo vemos como tres esferas, veámoslo como dos esferas dentro de una gran esfera. Mis dos esferas internas serían mis funciones cognitivas, ¿sí? Y mi cognición social. Y estas dos esferas, ¿sí? Están dentro de una tercera esfera que son las funciones cognitivas, porque las funciones cognitivas van a dirigir tanto las funciones ejecutivas van a dirigir tanto las funciones cognitivas como la cognición social. No sé si más o menos quedó claro o quedó revuelto. Pero la función cognitiva viene vinculada a una serie de procesos cognitivos. Sí. Gracias, Olivia. Y entonces, en el desarrollo de las inteligencias múltiples, ¿cómo se ve esto involucrado? Bueno, cuando hablamos de inteligencias múltiples o de la teoría de las inteligencias múltiples, hablamos de localizaciones, ¿no? O sea, dentro del cerebro tenemos diferentes áreas que van a desarrollar diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de las inteligencias múltiples, no estamos hablando de las funciones ejecutivas, sino de la inteligencia lógico-matemática que estaría en los lóbulos parietales, en áreas específicas de los lóbulos parietales. Cuando hablamos de la inteligencia intrapersonal, va a estar relacionada con la inteligencia interpersonal, que sería esta parte de la cognición social, donde se desarrollan estos aspectos. Y la inteligencia interpersonal y la personal van a estar mucho vinculadas a la relación que hay en la amígdala, que es un área subcortical que está dentro del cerebro, que podemos decir que es parte del cerebro emocional, ¿sí? Y entonces la amígdala me va a llevar a una evaluación cognitiva de las conductas emocionales, para yo saber en esta inteligencia interpersonal o intrapersonal si mi forma de expresar mis emociones es la adecuada, si es interpersonal, y si es interpersonal, en esta misma área va a evaluar si la conducta que yo observo de otros va a encajar con conductas o comportamientos que yo voy a desarrollar para esta interacción social. Cuando hablamos de inteligencias múltiples, estamos hablando que podemos tener las diferentes inteligencias, todos tenemos las inteligencias, solamente les pusimos nombres en específico.
pero estas inteligencias todas se van desarrollando de una manera u otra, ¿no? O sea, a lo mejor alguien no se hace músico, muchas personas no se hacen músicos, no por el hecho de que te guste la música, vas a tener más desarrollada la inteligencia emocional, la inteligencia musical. Si tú lees con entonación, con ritmo, si la forma en la que te expresas también tiene cierto ritmo, no tienes una voz plana, es parte de esa inteligencia musical, porque estaríamos hablando de el ritmo, la variación, la vibración, el tono. ¿Sí? Cuando alguien habla muy plano, diríamos, bueno, no tiene tampoco inteligencia musical porque no se está escuchando para poder diferenciar los tonos, si el ritmo, la fluidez. Entonces, este constructo de inteligencias múltiples va muy enfocado como a dividir, ¿no? Y yo creo que el cerebro no tiene esas, bueno, sí tiene esas localizaciones. De hecho, el localizacionismo es de las primeras teorías que se dieron ya hace muchísimos años y que se le asignó un número determinado a diferentes áreas del cerebro de acuerdo a los lóbulos y de acuerdo a los hemisferios, que nos ayuda a ver cuando hay un problema, dónde está el problema. Pero tenemos que ver a la inteligencia como como un todo. No separarla o no dividirla, sino más bien verla como un todo, verla como estas 3 esferas, ¿no? 2 esferas dentro de una gran esfera, porque son estas funciones ejecutivas las que van a dirigir la mayor parte de nuestros comportamientos, conductas y emociones, ¿sí? Sí. Podemos desarrollar, Olivia, lo que corresponde a inteligencia emocional, aplicando también estrategias de desarrollo de funciones ejecutivas. Sí. De hecho, para el desarrollo de la inteligencia emocional, de los primeros aspectos que hay que desarrollar sería las funciones ejecutivas, ¿sí? Se tiene que trabajar sobre las funciones ejecutivas. Si yo tengo, por ejemplo, un niño que tiene trastorno de déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, son niños que socialmente muchas veces no encajan en su entorno, o sea, no hay una inteligencia emocional porque no son capaces de controlar sus impulsos, ¿sí? Sus impulsos de comportamientos, sus impulsos de respuesta, sus impulsos verbales, y eso afecta la relación con los demás. Y ahí lo que está fallando es el control inhibitorio. ¿Qué es lo que falla en los niños con déficit de atención? El control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo, ¿sí? Son las 3 principales funciones, y la atención, son las 4 principales funciones ejecutivas que están fallando en un niño de este tipo. Y entonces su inteligencia emocional pues, se va a ver disminuida, su cognición social pues, se va a ver disminuida porque no es capaz de percibir, ¿sí? Y evaluar las reacciones, las intenciones, las emociones de otros, ¿sí? Entonces, ni las del mismo, muchas veces ni las de él mismo. Entonces, yo creo que este es un aspecto muy importante. No puedo trabajar la inteligencia emocional sin dejar de ver las funciones ejecutivas. Uh-huh. Olivia, una pregunta. Ahorita con el tema de la pandemia, hay muchos padres de familias, sobre todo de niños que están en edad preescolar, que por las condiciones económicas o porque no ven a la institución de formación inicial, a los jardines infantiles o a las instituciones de educación preescolar como una institución que forma al niño en procesos de aprendizaje y en el desarrollo de habilidades y de procesos pues necesarios y básicos para el aprendizaje, sino que lo ven más como un espacio como una guardería, ¿sí? Donde van a estar el niño, donde se van a asegurar de que el niño esté bien, de que esté limpio, de que no pase hambres, ¿sí? Y desconocen un poco ese proceso pedagógico que está en el trasfondo y que es lo que permite que el niño desarrolle toda su potencialidad. Y ese, pues es algo en lo que los gobiernos, sobre todo de Latinoamérica, han venido trabajando fuertemente,
en la última década, y es generar educación de calidad desde la primera infancia, porque es donde se siembran los cimientos para el desarrollo de la inteligencia de los niños. Entonces, en estos ambientes donde saco al niño de la institución educativa y lo mantengo en casa, sí, pero muchas veces desconocemos esa necesidad que tiene el niño de formación y sencillamente le buscamos algunas cositas para que juegue y se distraiga y no esté haciendo daños. ¿Qué tanto ese niño cuando regrese el próximo año, sí, o en año y medio a la institución educativa, con qué nos podemos estar encontrando desde su dimensión social y emocional? Pues nos vamos a encontrar, y el niño se va a encontrar en una situación de desventaja, que eso es algo impresionante, porque lo que sucede es que hay ciertos periodos sensibles en los primeros años de vida, sobre todo en los primeros 6 años de vida, y es muy recurrente. También muchas veces en México los padres no ven la necesidad o no lo ven como prioritario el jardín de niños, ¿no? En México se volvió obligatorio. Sí, antes nada más se obligaba a cursar el último grado de preescolar de 5 a 6 años. Ya se volvió obligatorio que los niños ingresen desde los 3 años. También tenemos un nivel inicial en México que también está regulado, pero como tú dices, ¿no? Los padres sienten que es la pérdida de tiempo, ¿no? O sea que nada más lo van a cuidar. Entonces, para cuidarlo, pues lo cuidamos en casa. Pero como les decía yo en el inicio de la sesión, algo muy importante que yo tengo que considerar es que la escuela es la encargada, bueno, la casa es la primera, pero la escuela va a ser la encargada de esta convivencia social fuera en un entorno no conocido. Les digo yo que es el laboratorio social. En este laboratorio social, el niño es donde aprende, ¿sí? Donde empieza a reconocer, ¿sí? Se empiezan a generar estos procesos cognitivos de percibir al otro, de evaluar las conductas de otro, dar respuesta a esas conductas. Si el niño está con la mamá o están con los papás, el niño ya conoce a esos adultos con los que convive. De hecho, ya sabe hasta manejarlos, ya tiene un conocimiento muy claro de sus comportamientos. Es que lo primero que hace, pues, es manipular el ambiente para sí mismo, ¿sí? Entonces, podemos ver a un niño pequeño cómo manipula el ambiente. Lo tenemos que exponer a la convivencia para que logre desarrollar estos procesos de cognición social. Y eso solo se da en un entorno educativo. Por eso muchos niños que no van a la escuela pues están en una desventaja, porque llegan hasta el nivel de primaria a integrarse a este contexto social, y son a los que más trabajo les cuesta el proceso de integración. Traen un lenguaje mucho más reducido, ¿sí? Porque parte de los procesos sociales, o sea, el desarrollo de los procesos de cognición social, pues también lleva mucha parte de la función cognitiva, o sea, de los procesos cognitivos, de la adquisición del vocabulario, de la fluidez verbal, cómo hablo, cuál es mi discurso, cómo integro ideas. Y si en casa ya sabe cómo conducirse o el ambiente no es rico para una interacción de ese tipo, pues va a verse limitado tanto en la función cognitiva como en la función social, ¿sí? Y por ende, muchas veces hasta en las funciones ejecutivas. Sí. Olivia, ¿cómo afecta el desarrollo psicomotor del niño en el proceso del desarrollo de la inteligencia y en ese proceso de convivencia posterior, en ese proceso de desarrollo de cognición social? Sobre todo porque, nuevamente, me preocupa en particular los niños en edad preescolar que han sido retirados de las instituciones educativas, que tienen un bajo nivel de estimulación en casa
a nivel sensorial, a nivel psicomotor, y que con frecuencia la salida más fácil para mantenerlo entretenido es sentarlo enfrente de una pantalla del televisor o del celular o del computador. Y ese tipo de estimulación, o del iPad, y ese tipo de estimulación pues realmente no la necesita el niño y no le genera mayor provecho. Pero nuevamente, muchas veces es el afán de mantenerlo ocupado. No, de hecho, perjudica, ¿sí? O sea, ¿cómo se desarrolla el ser humano? El ser humano va desarrollándose desde la etapa intrauterina, sí, o sea, va teniendo diferentes experiencias hasta con el movimiento de la madre, va generando el desarrollo, por ejemplo, del equilibrio, la parte vestibular, la parte propioceptiva y la parte táctil, son los primeros sentidos, por llamarlos así, que se desarrollan dentro del útero. Después viene el oído y después los diferentes sonidos, los diferentes sentidos conforme se va exponiendo a ellos después del nacimiento, ¿no? Entonces, si este proceso, por ejemplo, yo les digo mucho que cuando nacemos con una serie de reflejos primitivos que nos ayudan a sobrevivir durante los primeros meses. Pero sí, ahora se fomenta mucho lo que es el colecho, por ejemplo, ¿no? El colecho, la lactancia prolongada hasta los 6, 7, 8 años, hasta que el niño quiera, ¿no? Aunque hay un adulto responsable, que debería decir, ¿no? Por ejemplo, la lactancia no debe de ser más de 6 meses, o sea, también debe de haber un destete, debe de haber el que el niño vaya preparando hasta el aparato fonoaudiológico para el habla, empieza a masticar, empieza a tragar, y eso va a ayudar también a los procesos del lenguaje. Muchas de las nuevas modas que se implementan, por ejemplo, el traer al niño cargando en una posición de canguro permanentemente, pues muchas veces genera deformidades en las extremidades, porque el niño, y nos venden la idea, ¿sí? Nos venden la idea de que esto es algo bueno para el niño, esto es algo que le va a beneficiar. ¿No? Porque nos dicen, es que continúa en una posición fetal. La posición fetal termina en el momento de nacimiento, o sea, el niño ya no necesita estar en una posición fetal después de que nace, porque ya no está dentro del vientre materno. Lo que el niño necesita es estirarse, es estirar ese cuerpo, es generar todos los movimientos necesarios, necesita empezar a tener independencia, y esta independencia pues se logra cuando el niño está en una superficie horizontal en la que puede mover ese cuerpo. Imagínense que traemos al niño cargado con estos rebozos, en México le decimos rebozos, larguísimos, que la mamá se enreda y trae al niño cargado todo el día. Como si fuera un tabaquito. Ajá, exacto. Y el niño no puede moverse, viene todavía sujeto a la mamá. Sí, o sea, no hay como un desprendimiento, y el nacimiento marca el primer desprendimiento. Entonces ahí quien debe de trabajar es el adulto, ¿no? Ese sería su primer duelo, ya nació mi hijo, ¿no? Entonces ya tengo que estar yo viendo esta parte de que el niño necesita su propio espacio para moverse, y lo que yo tengo que hacer es una estimulación. La estimulación de hablarle, de cambiarlo, de tocarlo, ¿sí? De masajearlo cuando lo baño, que él empiece a reconocer el tacto, el oído mientras le hablo, las expresiones faciales. O sea, necesita estas interacciones sociales para que el niño pueda abandonar los reflejos primitivos y de paso a los reflejos posturales. Muchos de los niños que tratamos nosotros, les digo yo que en lugar de tener menos trabajo, tenemos más. Entre más información tenemos más niños para tratar. Muchos de los niños tuvieron este tipo de crianza, ¿no? O sea, el otro día estaba yo atendiendo a una mamá que me decía que con la segunda hija no le funcionó el apego emocional, ¿no? Porque sí, pues, la quiso traer cargada todo el tiempo, y lo que generó es que pues esto limitara el desarrollo de la niña, ¿sí? Y
los movimientos. Entonces, sí, en estos primeros meses de vida no hago que el niño se mueva, se pierden periodos sensibles muy importantes con relación al movimiento, a movimientos estereotipados que van a inhibir los reflejos primitivos y que van a dar parte a los reflejos posturales. Y de ahí al aspecto de la motricidad. Primero, la motricidad completa, la marcha, la carrera, el que el niño se desplace, el que el niño controle el cuerpo. Y son niños que a la larga van a tener problemas con las funciones ejecutivas, porque si yo necesito tomar un objeto y siempre hay alguien que me lo dé, no me esfuerzo, no planeo ni controlo mi cuerpo para llegar al objeto, pues va a ser una función ejecutiva disminuida. No voy a tener la intención de movimiento y eso se va a ver limitado. ¿En qué? En que, bueno, no voy a planear, no voy a observar, no voy a buscar estrategias, ¿sí? La forma de tener un objetivo para un bebé es el objeto. Y a partir de ese objeto empieza a desarrollar las funciones ejecutivas. Cuando el niño se ve limitado en el movimiento, ya en edades posteriores, después del 1 año y medio, vamos a notar que, por ejemplo, los niños que tienen poco equilibrio, poco control de su cuerpo, se sientan en el piso con las piernas en W. Eso es algo muy característico que cada vez observamos más. El cuerpo encorvado, el poco tono muscular, nos está indicando de todos estos reflejos primitivos que se quedaron presentes y que nos van a traer conductas motoras deficientes. Y al tener conductas motoras deficientes, pues vamos a tener posturas deficientes y eso va a impedir también los aspectos de la segmentación del cuerpo, la motricidad fina, ¿no? Las pinzas funcionales ya no toman la cuchara adecuadamente, no pueden destapar objetos, no se pueden amarrar las agujetas. Desde que aparecieron los tenis con estas cintas que se pegan, pues los procesos de coordinación motora fina y planeación que se realizaba con el aprender a amarrarse las agujetas, pues desaparecieron, ¿sí? Sí. Y ahora encuentras chicos en secundaria que no saben amarrarse agujetas. Entonces, y ese que dijéramos no es problema, le estamos facilitando la vida. El facilitar muchas veces la vida a los hijos lo que genera son procesos deficientes en su desarrollo psicomotor, ¿no? Y ese proceso de desarrollo psicomotor deficiente, pues va a afectar las funciones ejecutivas. Alguien que no tiene equilibrio, ¿sí? Va a tener miedo de moverse. Entonces, pues, prefiere no planear nada y permanecer quieto. El uso de la computadora, del celular, de la tablet desde edades muy tempranas ya está comprobado que va perjudicando aspectos importantes del lóbulo frontal, que es donde se desarrollan las funciones ejecutivas. Por ejemplo, la atención se ve disminuida impresionantemente. Si por cada hora que el niño pase acumulado, estoy hablando de celular, videojuegos, jueguitos recreativos, televisión, programas de Netflix, de todo lo que ustedes quieran, en el acumulado lo que tenemos es una pérdida proporcional de la atención. Y la atención es una función ejecutiva. Y si no hay atención, pues pierdo el mundo, ¿sí? Pierdo la forma de relacionarme con el mundo y se van a ver alteradas tanto las funciones cognitivas como la cognición social. Entonces sí tenemos, ¿por qué? Porque si no soy capaz de poder interpretar o percibir y evaluar y responder ante diferentes situaciones sociales, porque pues lo que tengo enfrente siempre es la pantalla, ¿sí? No voy a poder reconocer ni mis respuestas ni las respuestas de otros. Y lo que se genera es poca empatía. Y la empatía sería parte de la inteligencia emocional. Entonces la inteligencia emocional, pues primero se desarrolla desde el cuerpo, ¿sí? Desde la cognición, desde las expresiones, desde la interacción, ¿sí? Desde la planeación, desde la organización, desde la forma en la que percibo el cuerpo del otro. A veces me toca muchas veces escuchar cuando algún niño llega a la escuela y te dice, ¿qué tienes?
¿estás enfermo? ¿Estás triste? Y le decimos, no, algo percibió en nuestra cara o en nuestra postura que le da a entender que algo nos está sucediendo, ¿sí? Ahí estamos hablando de esta cognición social, y esta cognición social se da en un entorno social. Entonces, los niños que pues se mueven poco, también conviven poco con otros niños, ¿sí? El movimiento se da en los niños también por imitación. Si yo tengo un papá que todo el día está viendo el celular, el niño no aprende a ver la cara del papá, lo que ve es la parte trasera de un celular, ¿sí? No hay esa interacción social, y esto también está limitando el desarrollo de las funciones ejecutivas del niño. O sea, no hay esta atención como para que yo pueda observar lo que sucede en mi entorno, porque lo que oculta las caras ahora van a ser tapabocas, ¿no? Pero ya lo hacían los celulares. Estabas oyendo lo de... Olivia, una pregunta. Nos la formula Iraquelda Samaniego, y está muy pertinente al momento que nos relatas hace un momento, y es que, bueno, entonces, ¿qué actividades específicas se recomiendan para los niños con hiperactividad que dan clases virtuales sin afectar sus emociones? Y sobre todo ahorita en tiempos de COVID, porque necesariamente el escenario virtual y la exposición a las pantallas, y en este caso sobreexposición, porque con frecuencia tenemos que seguir y cumplir con ciertas condiciones o tiempos de exposición ante una plataforma web, ya sea para hacer una actividad dirigida con el maestro o para hacer procesos de investigación, para desarrollar las actividades y los trabajos en clase. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, nuestro entorno ahora es virtual. Lo que sí podemos hacer, y que es sobre lo que hemos estado trabajando últimamente, es en los procesos de mediación. Cada vez que nosotros trabajemos en una sesión, lo primero que tenemos que hacer con las sesiones es mencionar lo que esperamos de los niños en la sesión, para generar, dijéramos, el ciclo de actividad. Es importante trabajar en ciclos de actividad. Ya sabemos que nuestra sesión de Zoom dura 35, 40 minutos, ¿sí? Sí. Entonces iniciamos con esta parte de que el niño previamente a la sesión debe de tener ya los objetos que necesita. Eso es estructura, que es parte de lo que necesitamos seguir trabajando, estemos en el aula o fuera del aula. Entonces, de los requerimientos que yo sugiero que los hemos estado poniendo mucho en práctica y nos han estado funcionando, es la anticipación. Sí, la anticipación es, el niño ya sabe cuál es la libreta que tiene que traer, los materiales, si tiene que traer colores, si tiene que traer lapicero, gomas, sacapuntas, etcétera. ¿Sí? Y si previamente a la sesión tuvo que haber visto un video. Cuando les digo la exposición a teléfonos, pantallas y demás, hablo mucho de la parte de videojuegos, ¿sí? Que en el celular y en el iPad los niños se arraigan mucho a los videojuegos, o a ver videos cortos, ¿no? Videos cortos. Lo que nosotros vamos a hacer a través de la pantalla es esta parte de la anticipación y la interacción a partir de la mediación. A partir de las preguntas que nosotros estemos haciendo constantemente, es como vamos a generar los procesos atencionales, es como vamos a aumentar la densidad de atención. Podemos trabajar con listas de cotejo para que los niños también vayan desarrollando dentro de las funciones ejecutivas las funciones cognitivas. O sea, si tengo mi lista de cotejo, ¿qué me dice mi lista de cotejo? Lo que tengo que tener para la sesión, y después yo tengo que palomear o verificar lo que hice de la sesión. Sí, ahí estoy trabajando con una función ejecutiva que también es importante, el control inhibitorio. Y para los niños con déficit de atención, las listas de cotejo funcionan bastante bien porque les ayudan a desarrollar la parte de la planeación. Les comentaba yo que las actividades motoras que podemos hacer con la pantalla son importantes. Las claves que nosotros podamos manejar o los códigos que nosotros podamos manejar en la pantalla también nos van a ayudar al desarrollo de estas funciones, pero sobre todo a que nosotros podamos ir visualizando
cómo se van desarrollando estas mismas funciones. Por ejemplo, puedo yo tener círculos de diferentes colores, sombreritos de diferentes colores, ¿sí? Puedo yo trabajar, en algún tiempo trabajé con los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono, nada más que yo les asigné otras características, ¿no? Dependiendo del grado, puedo yo trabajar con esos sombreros y puedo yo darle las asignaciones. Te toca hacer el preguntón, te toca hacer el negativo y poner todas las oposiciones. Esto lo hacemos con primaria alta. Es una muy buena estrategia porque todos tienen que participar. Utilizo también los sombreritos para el manejo de las emociones. Hay veces que pues a la mamá no le sonó el despertador y la clase, la sesión de Zoom es a las 8 y tú ves al niño con el pelo parado y todavía en pijama. Sí. Y regañado, ¿no? Se le olvidó a la mamá y el regañado es el niño. Sí. Entonces hay cierta emoción que ya entró en juego que va a impedir el proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque en una emoción, no hablemos de emociones buenas o malas, sino todas las emociones que tenemos son emociones, porque a lo mejor puedo estar muy alegre y la alegría la noto como una emoción positiva, pero si la alegría se vuelve tan desbordada que me impide trabajar, se vuelve una emoción negativa. ¿Sí? Entonces, las emociones son emociones, no hay ni positivas ni negativas, porque a lo mejor cometo un error y me pongo triste, me da tristeza, es una emoción, pero de ahí parto para reconocerme, reconocer los comportamientos y las conductas y sale algo positivo. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, no hay conductas buenas ni malas, no hay que etiquetarlas, no hay emociones, solamente son emociones que se dan y que nos van a llevar a diferentes procesos. Ahí hablamos de gestionarlas, ¿cierto? Gestionar las emociones. Pero para gestionar las emociones tengo que tener las funciones ejecutivas. Yo no puedo desarrollar la inteligencia emocional si, por ejemplo, no tengo control inhibitorio, lo que les hablaba, ¿no? El control de los impulsos. Entonces, es de las principales funciones ejecutivas sobre las que voy a trabajar. No le voy a estar diciendo al niño, siéntate, pon atención, ¿sí? Sino hago diferentes actividades. Tener al niño frente a una pantalla que a veces, por ejemplo, como me pasó a mí en este momento, ¿no? Que el internet falló en la oficina y pues no me pude conectar. Y tengo al niño en una pantalla que a lo mejor cuando mucho tiene 30x20, ¿no? O en un celular que no llega ni a los 10 centímetros cuadrados. Y ahí tiene que interactuar el niño. Entonces tengo que tener estos niveles de voz, cambiarlos, ¿sí? Para que el niño también tenga estos procesos atencionales. La parte de los códigos que yo les decía, que puedo tener los sombreros, puedo tener círculos de colores y puedo dar ciertas instrucciones. Si yo muestro, para no estar, a ver, póngame atención, si yo muestro el círculo verde, quiere decir que necesito que todos apaguen su micrófono, ¿sí? Entonces, así no estoy yo hablando, sino que hago que los niños estén visualizando la pantalla. Uh-huh. Tienen que poner mucha atención porque si yo cambio de círculo, lo que voy a necesitar es que levanten el lápiz amarillo, ¿sí? Si yo cambio de círculo, lo que voy a necesitar es que me muestren la fecha ya escrita, ¿sí? Y entonces no estoy diciendo, a ver, muéstrenme la fecha ya escrita, sino estoy generando diferentes estrategias que le ayudan a todos los niños a los procesos atencionales y a aquellos que no tienen control inhibitorio a desarrollar el control inhibitorio. Uh-huh. Entonces los códigos van a ser un elemento muy importante. La mediación es otro elemento clave. Entre más preguntemos nosotros, ¿sí?, pues más vamos a tener a los niños presentes, ¿sí? Aquel niño que hicimos la pregunta y responde algo que no correspondía, le decimos, escucha, va de nuevo la pregunta, ¿sí? Hacemos rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento van sobre las funciones cognitivas. Por ejemplo, escucho, pienso, analizo y respondo. Sobre todo para los niños con poco control inhibitorio, hay que implementar las rutinas de pensamiento. Entonces le decimos, a ver, escucho, pienso, analizo y respondo. Va la pregunta. No se olviden de su rutina de pensamiento. Ya anticipaste. Entonces, la anticipación es un elemento clave. Anticipas lo que esperas de ellos, que escuchen, piensen, analicen y hasta después responden.
Quieres cambiar la rutina de pensamiento y dices, escucho, pienso y ejecuto. Cuando estás trabajando a lo mejor cálculo mental y tú estás dando las operaciones y el niño solamente tiene que escribir las respuestas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la implementación de las rutinas de pensamiento que van a ser para las funciones cognitivas me van a ayudar a las funciones ejecutivas, sobre todo al control inhibitorio. Entonces podemos buscar en lugar de tenerlos sentados los 35 minutos, les decimos, si yo, en el momento en el que diga, podemos tener palabras clave, ¿no? Si yo digo tarde, todos se levantan de su silla, la hacen hacia atrás y trabajan parados. Si yo digo temprano, todos acercan su silla y continúan trabajando sentados. Esto me ayuda a la flexibilidad cognitiva, al control inhibitorio y a la atención. Una sola actividad puede ayudarme a reforzar 3 funciones ejecutivas. Excelente. Por ejemplo. Excelente. Claudia y Beth, precisamente hace ya unos minutos, hacía una pregunta relacionada precisamente con este tema y era, ¿el control inhibitorio puede relacionarse con la autorregulación y la conciencia de la propia conducta o solo puede regularse con actividades motoras? No, también se regula con esta parte de lo que le llamaban el pensamiento crítico, ¿no? Esta parte de la autorregulación, la automotivación, la autoconstrucción, ¿sí? Pero para que yo trabaje con el control inhibitorio lo hago a través de las rutinas de pensamiento o de la mediación. No solamente con el movimiento, puedo utilizar las 3 estrategias. En unas ocasiones utilizo movimiento, en otras ocasiones utilizo códigos, en otras ocasiones utilizo rutinas y en otras ocasiones pues utilizo la mediación. Excelente. Rosy Claudio nos pregunta si existen o si hay que diseñar las listas de cotejo ejecutivas. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues dependerá de la actividad que vayas a hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer una lista de cotejo sobre las funciones ejecutivas, lo puedo hacer a través de las rutinas de pensamiento, ¿no? Digo, a ver, ¿cuál es la primera? Sí, para que las vayan a lo mejor escribiendo en el orden creciente de desarrollo. La primera sería la atención, ¿sí? Sí. El control inhibitorio sería la segunda. La flexibilidad cognitiva sería la tercera, la memoria de trabajo sería la cuarta, la quinta podría ser el monitoreo de la tarea, la sexta la planeación y la séptima podemos poner solución de problemas, ¿sí? Podemos trabajar con esas 7 funciones ejecutivas. Entonces, puedo hacer yo mi lista de cotejo a partir de esas 7 funciones ejecutivas. Atención. Tengo todo lo necesario para empezar el trabajo, ¿sí? En atención tengo que verificar. Y cuando le hago esa pregunta, pues también estoy trabajando con el monitoreo de la tarea, ¿sí? La segunda, control inhibitorio. Tengo mis 5 sentidos a lo que necesito hacer, ¿sí? No. ¿Qué me falta? ¿Qué me incomoda? ¿Qué necesito para hacerlo? ¿Sí? Con esas preguntas estoy trabajando el control inhibitorio, que sería en mi lista de cotejo. Entonces ya el niño dice, ¿qué me falta? Bueno, todavía no pongo mis cosas. Ok, va sobre el control y la memoria de trabajo. En la memoria de trabajo, me pidieron, si ya como rutina pusimos que cuando la clase empieza, la fecha ya debe de estar escrita, o ya tuve que haber visto un video previo a, o ya tuve que haber hecho una lectura previo a, o tuve que haber coloreado algo previo a, eso sería la memoria de trabajo. Cumplí con lo que necesitaba para iniciar la sesión, ¿sí? Esa sería otra parte de la lista de cotejo. Después de la memoria de trabajo, hablábamos de la planeación, sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Entonces, en sé lo que tengo que hacer es, hago esto primero, esto después y esto al último, ¿no? Sí. ¿Con qué inicio, con qué sigo y con qué termino? Podrían ser las 3 preguntas. Excelente. Y el monitoreo de la tarea sería, al finalizar, ¿revisé mi trabajo? ¿Sí? No. Si no lo revisé, lo reviso. Si lo revisé, corregí los errores. Y así ya tengo una lista de cotejo sobre las funciones ejecutivas. Excelente, Olivia.
Adriana Rojas del ISSSTE México nos hace dos preguntas, dos observaciones. En la actualidad, los padres entretienen a sus niños con la tecnología y es difícil la convivencia con ellos. ¿Qué podemos hacer para ayudar en el desarrollo de las funciones a los más pequeños y cómo podemos ayudar a estos padres para redireccionar sus estrategias hacia un proceso de desarrollo más integral de los niños? Esa sí es la pregunta de los $64,000. Porque puedes hacer mucho por los niños, mucho. O sea, lo que tú puedes hacer por los niños mientras estén contigo en la pantalla, en la institución, donde tú quieras, ahí puedes hacer mucho. Sí, ahí es donde puedes trabajar. Con los más pequeños, mucho el movimiento. Entonces, con los papás hay que sugerirles que hay una frase que les impacta, no sé si ya se las haya dicho, porque la repito mucho, ¿no? La independencia genera inteligencia, la dependencia genera discapacidad. Entonces yo les digo a los papás esta misma frase, nada más que la voy acomodando de acuerdo a la edad de los niños. Con los niños pequeños le digo, ¿qué tanto fomentas que tu hijo sea independiente? Que pueda tomar el biberón solo, no que se lo estés deteniendo tú, que él pueda moverse hasta lograr tomar el objeto, qué tanto fomentas el desarrollo del lenguaje, o solo con un sonido respondes a lo que el niño quiere, ¿sí? Eso sería para los muy pequeños. Para los otros, la misma frase, y es lo mismo, ¿qué tanto el niño es capaz de resolver por sí mismo? ¿Quieres un hijo feliz? Porque la mayoría de los papás lo que buscan son hijos felices, ¿no? Y malentendemos la felicidad. Creemos que un niño feliz es aquel que tiene el cuarto como juguetería y toda la tecnología a la mano, ¿no? Y hasta ya en sus teléfonos ya tiene página de Facebook, de Instagram, de Twitter, de TikTok, todas, ¿no? Y tiene 2 años. Sí. Entonces, confundimos la inteligencia por la exposición. Sí, porque muchas veces un cuarto lleno de juguetes no es tanto para el niño, sino para que los demás vean los buenos padres que somos. Entonces, sí hay que trabajar en ese aspecto de decir, a ver, ¿qué tan independiente es tu hijo? O sea, la felicidad que se genera a partir de la independencia, no del libertinaje. No es que el niño haga lo que quiera, sino que el niño pueda resolver las situaciones a las que se enfrente él solo. Y tú solamente brinden la ayuda necesaria cuando sea necesario. Cuando no, déjalo que se equivoque, ¿sí? Porque los errores son los que nos ayudan al control inhibitorio, a la flexibilidad cognitiva, al monitoreo de la tarea y a la parte de las funciones cognitivas. Excelente. Excelente. Te digo, a los papás hay que manejarlos por el área de la felicidad, ¿sí? O sea, ¿qué tanto quieres que tu hijo sea feliz? ¿Cómo reconoces cuando una persona es feliz? ¿Cómo eres tú feliz? No comprando cosas. ¿Cómo eres tú feliz? Cuando eres capaz de resolver. ¿Qué es lo que quieres para tu hijo? ¿Qué tendrías que hacer para que tu hijo sea feliz? Darle las herramientas y las estrategias para que tenga la capacidad de resolver. Excelente, Olivia. Olivia, nos dice Lady, licenciada en Educación Especial de Colombia. Me gustaría que nos compartieras un poco más de estrategias para fortalecer estos procesos cognitivos sociales desde la virtualidad. Y esta observación me llama mucho la atención, en particular cuando trabajamos desde educación especial, sobre todo que es un campo en el que requiere un mayor acompañamiento por parte del profesional en el aula. Sí, de hecho sí, o sea, ¿cómo trabajar los aspectos sociales? Bueno, de hecho, pues cuando tenemos chiquitos con diferentes discapacidades, nos tenemos que hacer de muchos recursos, ¿no? Nosotros tenemos tarjetas de caras de emociones, tarjetas de acciones, tarjetas de muchos sustantivos, para que a partir de eso desarrollemos también el lenguaje, ¿no? Entonces, lo mismo que nosotros tenemos en el aula, lo tenemos como parte de ir cambiando, y no solamente está escuchando la voz, sino de mostrar una tarjeta, bajarla, mostrar la otra tarjeta, cuál mostré primero, cuál mostré después, cómo interactuar con estas
con estas tarjetas con relación al orden, la cantidad de tarjetas. ¿Qué sucede? Puedo mostrar una tarjeta de un niño que se cae. ¿Cuál fue la acción que sucedió? El niño se cayó. ¿Qué crees que sintió? Se lastimó. Pero sí, se lastimó. ¿Y qué sintió? Pues tristeza, enojo. Ok. Entonces, con los niños con diferentes discapacidades, pues tenemos que trabajar con muchos recursos visuales, que el referente visual es muy importante para los niños con discapacidad. Y seguir trabajando en el aspecto de la pregunta. Algunos tendremos que darles un entrenamiento en específico, ¿no? Parte de los estudios que se han realizado, por ejemplo, con niños con autismo, es la deficiencia en la cognición social, que el autismo está catalogado en el DSM-5 como un trastorno de comunicación social. O sea, los procesos cognitivos sociales están alterados. Entonces, ¿en qué tendremos que trabajar? Si ya vimos que la cognición social es la que va a generar procesos para percibir, para evaluar y para responder ante diferentes situaciones, entonces tengo que diseñar diferentes estrategias que ayuden al niño a percibir estas diferentes situaciones, diferentes caras, pero no tenemos caras de dibujos, porque estamos acostumbrados mucho a caras de dibujos, la carita feliz, ¿no? Entonces, tratemos de que las imágenes que nosotros mostremos a los niños tengan la mayor cantidad de rasgos faciales, sobre todo con los niños con diferentes discapacidades. Con los niños autistas, la recomendación es mostrar fotografías, ¿sí?, para que pueda hacer la transferencia entre su propia imagen y la imagen de las fotografías. El empleo del espejo es muy importante. Y puedo seguir utilizando un espejo. Nosotros utilizamos espejos que son como de plástico, y por mucho que el niño entre en un estado de ansiedad y la ansiedad genere la impulsividad y lance el espejo, pues no se rompe, ¿no? Son espejos pequeños, cuadraditos, como de 10 por 10. Que se vea y que vea cuáles son las similitudes y las diferencias entre la fotografía que también le estás mostrando. Excelente. Juan Diego Tálvaro Grajales, del Colegio Ciudad Patio Bonito de Bogotá, en Colombia, nos indica: en inteligencias múltiples son las que nos hacen diferentes a los demás. Por ello, la evaluación del estudiante siempre deberá ser particular. ¿Qué o cómo se debe evaluar grupal aplicando o teniendo en cuenta dichas inteligencias múltiples? Pues mira, hay diferentes cuestionarios sobre inteligencias múltiples. Hay uno de los autores es Armstrong, que ha trabajado en el área de las inteligencias múltiples y tiene un cuestionario en específico. Y lo que es que marca una lista de conductas observables, o que el alumno tiene que observar en sí mismo para saber cuál es la inteligencia que tiene más o menos desarrollada. Es un puntaje, pero muchas veces es muy subjetivo cuando nosotros vemos este tipo de listas, porque muchas veces el niño ni siquiera alcanza a percibirse, ¿sí? Entonces yo creo que medimos mejor procesos cognitivos primero, que los procesos cognitivos son parte importante para el desarrollo de la cognición social, que es parte de las inteligencias, ¿sí? Porque si les comentaba yo, las inteligencias múltiples, a final de cuentas, todas están en un mismo órgano, el cerebro. Entonces, si yo mido los procesos cognitivos primero, ¿sí?, o las funciones cognitivas primero, las funciones cognitivos sociales después, puedo hacer el constructo de las inteligencias múltiples, ¿sí? Y yo puedo darme cuenta, no necesito evaluar, por ejemplo, en un salón, sé perfectamente bien quién tiene una inteligencia lingüística, ¿sí? Porque es el orador, es el que aclama por todo el grupo, o sea, y muchas veces el que es muy buen orador también tiene una inteligencia interpersonal muy abierta, porque es muy dado a las causas sociales. Entonces, yo puedo ir viendo, yo docente, hacer la evaluación a partir de estas listas, pero no es tan importante la medición de las inteligencias múltiples, porque digo, bueno,
sé que tengo un niño que tiene la parte de la inteligencia lingüística muy elevada y otras muy bajas. Lo que tenemos que hacer es, dijéramos, si estamos hablando de inteligencias múltiples, trabajar en todas las inteligencias. Es como cuando hablamos de la inteligencia cognitiva, la social y la emocional, que van a construir las inteligencias, porque por ejemplo, la inteligencia lógico-matemático, la inteligencia naturalista y demás, van mucho en función de los procesos cognitivos. ¿Qué tanto conozco? ¿Sí? Evalúa mucho sobre qué tanto conozco sobre algo. Si vivo en una ciudad donde a lo más que me enfrento son a 3 árboles en una vía rápida, pues la inteligencia naturalista a lo mejor la veo sobre la pantalla porque no tengo la oportunidad de, y entonces está en desventaja con aquellos que tienen una cercanía para el desarrollo de este tipo de inteligencia, ¿sí? Entonces también si vivo en un entorno en el que pues hay un aislamiento social determinado que se va a dar, en este caso, sí, la inteligencia interpersonal se va a ver muy limitada. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en un proceso de aislamiento social y la inteligencia interpersonal se da en un contexto social. Entonces, en lugar de medir las inteligencias múltiples, pensemos en medir los 3 constructos: las funciones ejecutivas, las funciones cognitivas y la cognición social. Porque los otros, a partir de cómo nosotros generemos situaciones, iremos construyendo las diferentes inteligencias. Si yo nunca expongo a un niño a la parte de la inteligencia lógico-matemática, pues no será una inteligencia que él desarrolle porque no tiene esas experiencias como vivencias. Muy bien, muchas gracias, Olivia. La maestra Ana Lilia Gese de México nos dice: los profesores, ¿qué actitud deben generar como estrategia cuando los niños, por jugar o utilizar tecnologías de la comunicación y con las cuales son a veces más hábiles que los adultos, pierden paciencia y no quieren escribir con lápiz y papel, ya que no han desarrollado sus habilidades de escritura y a su vez la ortografía con suficiente madurez? Pues bueno, sí tenemos que pedir trabajos, porque bueno, es muy diferente escribir en la computadora que el uso de papel y lápiz. Aquel niño que no quiere escribir, que se rehúsa, que no, que ya se ocupa la computadora y demás, es poca flexibilidad cognitiva, o sea, no puede adaptar sus conductas o sus respuestas a diferentes situaciones. Sí podemos hacer la anticipación por eso les digo que la anticipación es clave en este proceso. Voy a tener tareas que se van a desarrollar en la computadora o el ordenador y se van a subir a carpetas en específico que le va a ayudar a la organización visual, y tendré trabajos en borrador antes de que se vayan a la computadora y necesitará tomarle fotografía y subirlo. Sobre estos procesos estamos trabajando directamente en funciones ejecutivas, ¿correcto? Exacto, correcto. Ahora, si tengo un chico con una ortografía pésima y que todavía se come letras y ya está en 4º, 5º grado de primaria, ahí uno de los procesos que se quedó, dijéramos, corto, fue el desarrollo del lenguaje se da en 5 aspectos, ¿no? En la parte fonológica, la parte léxica o semántica, la parte gramatical, la parte sintáctica y la parte pragmática. Por lo regular, estos niños que tienen estas deficiencias, los escuchas hablar y tienen poca organización, poca estructura y organización al hablar. O sea, hay un problema de fluidez verbal. Tengo que trabajar mucho en la conciencia fonológica cuando todavía hay omisión de letras y cuando hay faltas de ortografía de manera constante. Hacer que imagine su pizarra visual y que pueda deletrear la palabra al derecho y al revés y decirnos cuál es la letra que tiene mayor énfasis y si llevaría o no llevaría acento. Sí, lo llevamos a ese análisis y no a repetir las palabras que escribió mal, sino las palabras que tuvieron error. Le pedimos que revise. Uno de los aspectos que está fallando también cuando observamos esto es el monitoreo de la tarea, ¿sí? Porque estoy escribiendo y entrego.
O sea, no hice una revisión, no voy haciendo estas pequeñas pausas que me llevan a revisar si lo que estoy haciendo en ejecución es de manera adecuada o no es de manera adecuada. Entonces tengo que implantar una rutina de pensamiento en ese niño, ¿sí? Antes de entregar, reviso, ¿sí? Sí. Esa sería para la parte del monitoreo de la tarea y trabajar mucho en la parte de la conciencia fonológica, que nos mande un audio con las palabras que tuvo error, deletreándolas, ¿no? Tuvo error mal mesa, M-E-S-A, A-S-E-M, ¿sí? Que nos la diga al derecho y al revés. Entonces lo estoy llevando a la conciencia de la palabra misma. Esa es una estrategia que utilizamos para los niños que escriben con muchas deficiencias. Excelente. Liliana Sandoval desde Facebook nos pregunta o nos pide, para memoria de trabajo y rutinas de pensamiento aplicadas a cálculo integral, por ejemplo. Bueno, para cálculo integral lo que podemos hacer es, primero que hagan una investigación, porque el cálculo integral, como cálculo integral, es aprender procedimientos. Entonces, que escriban el procedimiento al lado, ¿no? O sea, ¿para qué me sirve hacer un cálculo integral? ¿Cuáles son los elementos del cálculo integral? ¿Dónde lo puedo yo trasladar a un contexto real? ¿Sí? Y esas son las preguntas que se hace el alumno sobre el tema cálculo integral, ¿sí? Y las tiene que responder. Y cuando ya está haciendo el procedimiento, escribe el procedimiento al lado. Paso 1, esto. Paso 2, esto. Paso 3, esto, ¿sí? Y lo va desarrollando conforme realiza una actividad, realizó un ejercicio, junto con el maestro realizaron un ejercicio, el maestro tiene que ir diciendo paso 1, paso 2, paso 3, los pasos, ¿sí? ¿Por qué obtengo esto? ¿Sí? Y que los otros respondan, para que después ellos junto a alguno de los ejercicios hagan su procedimiento, pero de forma escrita, para que a la hora que lo lean en voz alta se escuche y vayan interiorizando cuál es el proceso para desarrollar cualquiera de los ejercicios de cálculo. Muy bien. Iraquel de Samaniego nos pregunta ¿cómo ayudar a un niño con necesidades especiales en estos momentos de pandemia y su necesidad de interactuar con su ambiente social? Pues haciendo rooms. No sé, si utilizan Zoom, puedes hacer diferentes rooms. Tienes a lo mejor en una sesión 5 niños o 10 niños que vas a conectar y cada uno tiene diferente discapacidad. Haces un room de 3 niños, 5 minutos, los cambias de room con otros niños diferentes y haces 5 minutos y les dices, aquí cada quien va a decir la palabra que le guste. Y a lo mejor sobre la palabra que le guste, ¿no? Uno dice rojo, el rojo me gusta por esto, por esto, por esto. Y los demás tienen que escuchar y tienen que retroalimentarlo acerca del color rojo, a quien sí le gusta, a quien no le gusta. Y los enseñas también esta parte de la cognición social. Es respetable lo que el otro piense sobre el color rojo, ¿sí? Y cambias de rooms. Dependerá del tiempo de atención de cada niño para que tú evalúes cuánto tiempo los pones en un room al grupo por separado y que los vayas rotando de estos rooms. Muy bien. Margie Mildred nos pregunta, ¿cómo se hace que un niño de 7 años de tercero de primaria se aprenda las tablas de multiplicar? Bueno, es que es súper aburrido aprenderse las tablas de multiplicar. Si nada más hay que aprenderse las tablas de multiplicar, pues tablas de multiplicar. Primero tengo que trabajar. De hecho, si ya estoy en tercer grado, ¿de qué país es? No dice de qué país es. No nos indica. Ok. Bueno, si está en tercer grado y ya es el trabajo con las tablas de multiplicar, este trabajo empieza desde primer grado, cuando los niños trabajan el tema de suma iterada. La suma iterada es el mismo sumando repetido, ¿no? 2 más 2 más 2
igual a 6. Ah, ok. 2 más 2 más 2 igual a 6. 3 más 3 más 3 más 3 igual a 2. Sí, cuando el niño trabaja la suma iterada, está trabajando, dijéramos, la plataforma sobre la que se va a cimentar la multiplicación. Después ya empiezas a trabajar lo que sería qué es multiplicar. Y qué es multiplicar también vas haciendo un trabajo paralelo en estos contenidos. Las sumas iteradas y las series. ¿Sí? Porque las series, el niño necesita reconocer el patrón. El patrón sería mi multiplicando. Si yo trabajo la serie del 3, 6, 9, 12, 15, ¿cuál es el patrón de esta serie? 3. ¿Qué quiere decir? Que voy a ir agregando de 3 en 3 y lo hago en una comparación de suma iterada, para que vaya viendo el 3 en cada espacio del resultado que me va dando la serie. Puedo yo utilizar también movimientos, ¿no? Por ejemplo, yo hago mucho el que el niño se vaya tocando diferentes partes del cuerpo cuando estamos trabajando las tablas. Pero también nosotros trabajamos un material concreto, se llama cuántica, son cubos, y podemos formar arreglos rectangulares que van a tener frente y fondo. El frente siempre va a ser el multiplicando y el fondo el multiplicador. Y entonces el frente no cambia, lo que va a ir cambiando es el fondo, y el niño ya tiene una imagen mental de una tabla de multiplicar, que es mucho más árido, nada más imaginar 3 por 1. A imaginar 3 cubos en una hilera o 6 cubos en un rectángulo, o sí, que tiene 3 de frente y 2 de fondo. O sea, hay que llevar a que el niño tenga imágenes de lo que tiene en forma abstracta, sobre todo en matemáticas, que es muy abstracto, es muy árido para los niños, ¿no? Entonces, actividades que lleve el dibujo de los arreglos rectangulares de las tablas, pues es recomendable. El hacer que el niño construya la serie y a partir de la construcción de la serie numérica, vea qué relaciones hay entre los números. Por ejemplo, la tabla del 3, que es 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. El niño empieza a percatarse que tiene 3, 6, 9 y luego tiene el 12, que si junta el 1 y el 2 le vuelve a dar 3. Y luego tiene 15, que si junta el 1 y el 5 le da 6. Y empieza a entender que también hay cierto patrón que se va a repetir en la tabla. El cerebro aprende a partir de el ubicar los patrones. Es importante llevar a los niños al reconocimiento de diferentes patrones. Excelente, muy bien. Olivia, esta información ha sido muy enriquecedora y quisiera en este momento darle paso a nuestros asistentes, si quieren alguno de ellos compartirnos y tomar el micrófono para hablarnos cómo ha sido su experiencia en el manejo de estos temas durante este periodo de aislamiento, de confinamiento. No sé si hay algún docente o alguna directiva que nos está acompañando en este momento en la sala que quiera tomar el micrófono para hablarnos de esta experiencia. Creo que no. Bueno, siempre ha sido una experiencia un poco fuerte para todos. Me piden repetir la pregunta. Gracias, Alejandrina. Queremos saber si dentro de los docentes asistentes que están acá o dentro de las directivas que están en este momento conectadas en la sala, ¿hay alguno que quiera compartir con nosotros su experiencia en estos temas durante este periodo de confinamiento? Creería que gracias a los aportes de la licenciada quedaron fue con muchas expectativas para aplicarlos. Sí. Sí, aquí por el interno me comentan una experiencia donde ha sido bastante difícil mediar con los adolescentes y poderlos orientar para que sigan ciertas rutinas y ciertas pautas
de disciplina. Entonces, por ejemplo, prender la cámara para asegurarse de que está frente a la pantalla, motivarlos a que se comuniquen oralmente para el desarrollo de las actividades. Les ha orientado a llevar nuevas estrategias, incluso pues buscar un acompañamiento de mayor presencia por parte del adulto dentro del proceso del estudiante. Sí, el adolescente, si dijéramos que se cuece en una olla diferente, vuelve a requerir mucho el apoyo del adulto, y más en este momento. Sí, sí, así es. Bueno, Olivia, muchísimas gracias. Gracias a todos y bueno, fue un placer estar con ustedes, aunque me haya fallado el internet. No, muy amable. Esa presentación y esas enseñanzas, licenciada, siempre son importantes. Las preguntas que debido al tiempo... Discúlpame, te interrumpo, Luzari. Alejandrina quiere la palabra. Ok, pues buenas tardes. Yo soy de la Ciudad de México. Trabajo en educación especial y pues esta experiencia en este periodo de la pandemia ha sido muy difícil, pues porque yo también trabajo con alumnos con discapacidad intelectual y pues como usted lo repite, a veces esta falta de apoyo de los padres o también de estas dificultades que tienen los chicos en estos procesos cognitivos, todo eso que la maestra Olivia ha comentado, pues también dificultan muchas de esas cuestiones. Sin embargo, he tenido la oportunidad de tomar cursos con la maestra Olivia y de verdad que me ha ayudado mucho a ir subsanando estas dificultades en mis alumnos, porque realmente el material que ella nos ha proporcionado y la utilización, el manejo de de verdad que se ven los avances en nuestros alumnos. De verdad que a mí me ha ayudado muchísimo. Yo ya tengo varios años que la he seguido y sí puedo decir que es un material con un valor y una utilidad para nuestros chicos y a mí como docente pues me ha ayudado mucho. Entonces agradecerle de verdad este tipo de conferencias y ojalá continúen con su aportación de todos. Muchas gracias. Gracias, Alejandrina, muchas gracias. Licenciada, pues gracias nuevamente. Gracias por su intervención. Gracias, profesora Alejandrina. Y pues las otras preguntas que debido al tiempo no se alcanzaron a incluir se responderán por correo electrónico por parte de la licenciada Olivia Caballero. Agradecemos a todos ustedes su amable asistencia el día de hoy. Sabemos que contamos con docentes conectados de Panamá, México, Perú, Chile, Guatemala, Nicaragua y por supuesto nuestros profesores de Colombia. Los invitamos a revisar nuestro catálogo en la web de Limusa a través de nuestro Facebook e Instagram como Editorial Limusa Colombia, como observan en nuestras imágenes. Y estaremos atentos de sus comentarios y requerimientos para apoyar los procesos de enseñanza en sus instituciones. Nos encuentran, como les mencioné antes, las instituciones que deseen recibir una charla específica sobre cognitiva, cuántica o inteligencia emocional, pueden contactarnos en el correo de Noriega Colombia o en los correos de la publicidad, de los correos que ustedes recibieron también, o en el número de celular que verán en la pantalla o con su representante habitual de Editorial Limusa. Grupo Noriega Editores de Colombia y Editorial Limusa informaremos por nuestras redes la próxima charla que ofreceremos. Un feliz fin de semana y por favor sigan recomendando o sigan cuidando su salud. Sigan sus recomendaciones. Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora Iraquela. Gracias. Gracias a todos por su compañía y su asistencia hoy.
Desde Paraguay también, qué bien, ¿no? Qué pena si no los mencioné. No los vi en el registro, qué pena. Muy amables, una muy buena tarde. Gracias. Quienes de pronto hayan entrado al final, regálenos su registro nuevamente ahí en el chat antes de despedirse. Su nombre, correo electrónico. Muy amables. A todos muchísimas gracias por su compañía y esperamos reciban próximamente una nueva invitación y que nos acojan nuevamente en su casa y en sus espacios de trabajo para escucharnos y poder tener ese espacio de convivencia, de aprender y de compartir. Feliz tarde para todos y buen fin de semana. Gracias, Luisa. Sí, señor, ya la abro entonces, porque Carmen ya debe estar, yo creo que en clase, licenciado, ella estudia, entonces ya la abro yo desde el Google Meet, pero del otro.